Muy buenas noches con todos y todas desde los distintos rincones de nuestra América Latina que se están uniendo a este webinar de ciencias bíblicas en el comienzo mismo, el 1 de septiembre, al comienzo de lo que nosotros conocemos como el mes de la Biblia. Les saluda Daniel Oliva, director de Sociedades Bíblicas Unidas en Ecuador. Y para mí, tanto para mí como para los distintos colegas, directores y directoras de sociedades bíblicas que nos unimos viernes tras viernes en este esfuerzo de compartir los conocimientos con la audiencia que nos privilegia con su atención, es un hermoso motivo de alegría iniciar septiembre con una conferencia tan magistral y tan especial como predicar el Antiguo Testamento por medio del doctor Pablo Jiménez. Queremos darle gracias a Dios por esta oportunidad, otro año más que estamos celebrando juntos el mes de la Biblia. Y quizás usted se pregunta por qué hay un mes de la Biblia. Septiembre es un mes especial para todos los cristianos y cristianas de habla hispana porque celebramos este tiempo, concentramos nuestros esfuerzos en celebrar el mes de la Biblia. Sucedió hace mucho tiempo, el 26 de septiembre de 1569 en Basilea, Suiza, que se terminó de imprimir y salió a disposición del público que lo quisiera tener, la primera Biblia al idioma español desde los originales hebreo, arameo y griego, realizada por Casiodoro de Reina, el famoso Casiodoro de Reina, ex monje jerónimo y convertido al protestantismo, que fue la persona que tradujo esta Biblia. Tardó 12 años en realizar este magnífico trabajo y es la base de la versión que conocemos todos en los países de habla hispana como Reina Valera. Por eso el 26 de septiembre celebramos formalmente el día de la traducción de la conocida Biblia del Oso, base de la Biblia Reina Valera de 1960, pero todo el mes lo hemos, lo hemos convocado, lo hemos consagrado a celebrar este tiempo de inmersión en el estudio de la Biblia, en la difusión de la Biblia, en todos los esfuerzos por poner la palabra de Dios en las manos de quien lo necesite. Quiero invitarle a que, antes de empezar con la conferencia del doctor Pablo Jiménez, podamos poner este tiempo en las manos del Señor. Inclinemos nuestras cabezas y pongámonos en actitud de oración. Padre de los cielos, Dios de misericordias, te agradecemos la oportunidad de estar juntos y juntas reunidos en medio de el tráfago cotidiano de cada día. Separamos este tiempo para ponernos a escuchar tu voz. Queremos escuchar tu voz a través de la explicación de tu palabra, a través de profundizar en la riqueza que le has permitido conocer a nuestro expositor sobre tu palabra y poder saber que estamos convocados a ser promotores de la causa de tu palabra, esa palabra escrita que nos acerca cada vez más a la palabra viva que es tu Hijo Jesús, nuestro Salvador y Señor. Nos ponemos en tus manos. Sabemos que tú tienes cosas para hablarnos en esta noche. Pedimos que tu gracia repose sobre el conferencista, el doctor Pablo Jiménez, que puedas darle las palabras oportunas y necesarias para guiarnos a conocerte un poco más y a conocer la riqueza de tu palabra, especialmente el desafío de predicar del Antiguo Testamento. Sabemos que todo nos ayuda para bien, como dice tu palabra en Romanos, y queremos que este tiempo sea de provecho, de bendición para nosotros, para nuestras iglesias, nuestras comunidades, también para nuestros ministerios personales, porque sabemos que siempre que nos encontramos contigo a través de tu palabra y en un ambiente de comunidad fraterna, tu espíritu nos habla y nos enseña cosas nuevas. En el nombre de Jesús comenzamos este tiempo. Amén y amén. Permítame, mis hermanos, mis hermanas, hacer una breve presentación del doctor Pablo Jiménez. Eh, el doctor Pablo Jiménez es un experto bilingüe en homilética con amplia experiencia como instructor, autor y editor. Es ministro ordenado desde 1984.
ha sido decano académico y profesor asociado a nivel de seminario, ha sido también ejecutivo denominacional y pastor principal. También ha servido el doctor Pablo como director ejecutivo de la Asociación para la Educación Teológica Hispana, AETH, como es su sigla, y como pastor nacional para los misterios hispanos de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de los Estados Unidos y Canadá. Es quizás muy conocido esto que voy a decir por todos los que están aquí acompañándonos. Es el editor de la Biblia para la Predicación, una de las Biblias publicadas por Sociedades Bíblicas Unidas en los últimos años y que ha sido de tremenda bendición para todos los que compartimos la palabra desde el púlpito. El doctor Jiménez también ha publicado más de una docena de libros como autor, coautor, editor y ha contribuido con ensayos a varios otros volúmenes. Ha escrito artículos para varios diccionarios, ensayos para revistas religiosas y más de 1000 lecciones para escuelas dominicales. El doctor Jiménez ha editado más de 100 libros para Calis Press, Christian Board of Publication y la Association for Hispanic Theological Education, AETH, como mencioné anteriormente. Para nosotros, como Sociedades Bíblicas Unidas en América Latina, es un privilegio en esta noche contar con la participación del doctor Pablo Jiménez, abriendo formalmente la celebración del mes de la Biblia 2023. Doctor Pablo, su tiempo y muchas gracias por estar con nosotros. En primer lugar, quiero darle gracias a Dios y a todos ustedes por la hermosa experiencia que me dan de volver a compartir en este foro. Es un gran honor el poder hacerlo. Y yo espero que lo que vamos a traer sea de bendición y aun aquellas cosas que puedan ser polémicas, que verdaderamente sean de iluminación para nosotros. Quiero indicarles que hay unas notas para esta conferencia. Si usted busca en el chat, ahí yo puse un enlace y usted puede ir a mi página principal, que es www.drpablojimenez.com, y puede descargar las notas. Ahora bien, como un regalo a ustedes, les he incluido un enlace para un corto taller en línea, completamente gratis, está todo pregrabado y lo pueden tomar libre de costo, se pueden inscribir y tomarlo libre de costo si así lo quieren. Y se lo ofrezco como un regalo a ustedes en agradecimiento a que me prestan atención y me han invitado a hablar de este tema tan importante que es la predicación desde el Antiguo Testamento. Voy a compartir mi pantalla y vamos a estar entonces hablando de la predicación en el Antiguo, desde el Antiguo Testamento. ¿Cómo es que nosotros podemos predicar de manera oportuna desde la Biblia hebrea? Primero que nada, quiero darle las gracias a ustedes por permitirme participar. Quiero darle las gracias por ustedes participar. Y como ya les señalé, pueden ir a mi página para descargar las notas para la conferencia y aquellas personas que así lo deseen, pues pueden tomar un corto taller de predicación en línea completamente libre de costo. Para entrar ya en materia de la conferencia, antes de entrar a darle consejos prácticos sobre la predicación desde el Antiguo Testamento, yo quiero que comencemos hablando de lo que es la lectura y la relectura bíblica. ¿Por qué eso es importante? Porque el primer paso para predicar un texto bíblico, para preparar un sermón bíblico, para predicar una prédica bíblica, es precisamente el estudio y la interpretación del texto sagrado. A mí me preocupa mucho cuando escucho personas que tratan de aplicar la Biblia, pero no explican el texto, que tienen maneras de aplicar el texto que no se relacionen nada con el contenido del texto. Por lo tanto,
yo creo que es importante que nosotros hagamos una breve reflexión sobre qué significa leer y releer la Biblia. Voy a volver a tratar de compartir mi pantalla. Quiero entonces comenzar hablando acerca del proceso de lectura y relectura de la Biblia. El punto de partida para todo tipo de trabajo exegético es el texto sagrado. El texto sagrado es la base de todo lo que nosotros hacemos en la predicación y la enseñanza. Y tiene que quedar algo claro, el texto sagrado está fijo. El texto sagrado no va a cambiar. Y no hay nadie que pueda cambiar el contenido de la Biblia. Se lo digo porque acá en Estados Unidos, hace poco, una persona en el campo de la política comenzó a decir que había un movimiento para utilizar inteligencia artificial para cambiar el contenido de la Biblia. Y claro está, estas personas son artistas de la desinformación. Y lo que están diciendo es una mentira. Pero hay personas que piensan que nosotros queremos cambiar el contenido de la Biblia. Eso no va a cambiar. El texto sagrado está fijo. El canon está cerrado. Nadie va a incluir textos nuevos y nadie va a quitar los textos que están. Si nosotros continuamos, sobre todo ustedes allá en la sociedad bíblica, las personas que se dedican a esto, el mundo cristiano continúa buscando el texto bíblico más acertado. Y eso explica por qué periódicamente se lanzan unas revisiones a los textos griegos y hebreos basados en lo que se llama la crítica textual. Pero nadie va a cambiar el texto. El texto está fijo. Estos textos bíblicos se han escrito dentro de un contexto histórico particular. Los textos bíblicos, cada uno fue escrito en un contexto histórico dado. Y nuestros textos bíblicos tienen unos propósitos específicos. Es importantísimo conocer el contexto histórico y nosotros tratar de discernir cuál es el propósito de los textos bíblicos. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque no solamente es que podemos comprender mejor el texto, sino que el conocimiento del contexto histórico, del propósito específico del texto, del mensaje para su audiencia original, establece unos parámetros, unos linderos que evitan que una persona desarrolle una interpretación incorrecta del texto. Justo González ha utilizado la imagen del deporte y dice que la teología es como las reglas de un juego. Cuando usted ve un juego de fútbol, usted sabe que hay unas líneas que demarcan el terreno de juego de lo que está fuera del terreno de juego. Si un balón se va fuera de la línea, pues se para el tiempo, se para el juego y hay que volverlo a entrar. No se puede lanzar un gol si la bola ha estado corriendo fuera de la línea. Del mismo modo, la teología a nosotros nos da unos linderos de qué es una interpretación teológica cristiana aceptable y qué es una interpretación herética. Pasa lo mismo cuando nosotros estudiamos la Biblia. Hay personas que proponen interpretaciones bíblicas que no son válidas. Y hay otras personas que pueden dar una interpretación distinta a la de nosotros, pero que sea válida. Déjeme darle un ejemplo. Cuando comenzó el auge de las religiones orientales, estas religiones asiáticas
en los Estados Unidos, pues vino uno de estos señores, un autoproclamado gurú, y está utilizando la Biblia para hablar de su visión de la fe y de la religión, de la espiritualidad. Y tomó el texto del Salmo 46 que dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios, para entonces enseñárselo a la gente, pedirle que lo repitan, y le decía que eso quería decir que ellos estuvieran quietos porque ellos eran dioses. Y él tenía una visión panteísta de Dios, o sea que Dios es todo y todo es Dios. Esa es una interpretación que no es válida. ¿Por qué no es válida? Porque el Salmo 46 ha sido escrito desde la perspectiva del pacto entre Dios e Israel. El tratar de hacer una relectura desde ese tipo de religión panteísta, pues nos lleva a un error. Esto es importante porque hay personas que entienden que los estudios bíblicos modernos nos llevan a decir que la Biblia puede decir cualquier cosa, y eso no es cierto. Aún los estudios bíblicos más avanzados entienden con claridad que hay interpretaciones correctas y hay interpretaciones incorrectas, hay interpretaciones posibles y hay interpretaciones descabelladas. A mí me gusta decir esta frase y espero que no les ofenda porque por alguna razón mucha gente se ofende cuando yo digo la frase. Y es que el texto bíblico dice lo que dice. El texto bíblico dice lo que dice. No dice lo que yo imagino que dice. No dice lo que yo deseo que diga. No dice lo que yo le obligo o le esfuerzo a decir. Esto es importante porque muchas veces nosotros recibimos interpretaciones y la gente nos dice, lee el texto bíblico de esta manera y ya nos dan un tipo de matriz, unas perspectivas, nos dan unos puntos, a veces denominacionales, a veces que tienen que ver con algún movimiento, a veces pueden ser hasta de una interpretación personal de alguien, y nos dice, lee el texto de acuerdo a esto. Y terminan enseñando cosas que no están en el texto. Del mismo modo, hay cosas que la Biblia dice que nos duelen. Y hay personas que prefieren omitirlas. El que nosotros encontremos personas que quieren violentar el texto, no cancela, no elimina que el texto dice lo que dice. Y eso no va a cambiar. El Salmo 23 no va a decir otra cosa. El Sermón del Monte no va a decir otra cosa. Entonces, si el texto está fijo, ¿cómo es posible que nosotros interpretemos? ¿Cómo es que nosotros podemos interpretar? Nosotros podemos interpretar porque aunque el texto está fijo, usted y yo no estamos fijos. Aunque el texto no cambia, usted y yo cambiamos constantemente. Nuestro mundo, nuestra forma de entender la vida cambia. Cambia con la edad, cambia con los estudios, cambia con las experiencias culturales. Usted y yo estamos todo el tiempo experimentando una serie de experiencias nuevas, viviendo toda una serie de experiencias nuevas. Y nosotros entonces, cuando vamos a la Biblia, aunque a veces lo que han pasado son 2 o 3 años de la última vez que visitamos un texto, ahora lo estamos leyendo con unas nuevas experiencias y eso nos lleva a leer, interpretar y aplicar el mensaje sagrado de una manera novedosa. Permítame darle un ejemplo bien clarito. Hasta enero del 2020, la mayor parte de nosotros nunca se había preocupado porque
por hacer la pregunta de si la Biblia hablaba de pandemias o epidemias. ¿Verdad? Se nos fue la pantalla. Alguien tomó el... Alguien está compartiendo su pantalla, si la puede quitar para entonces se continúe con la conferencia. Mil gracias. Permítame volver a hacer el punto. Hasta enero del 2020, la inmensa mayoría de la gente jamás se había planteado la pregunta de qué nos dice la Biblia sobre las epidemias o las pandemias. ¿Qué obligó? ¿Qué forzó? ¿Qué nos llevó a hacer una relectura del texto? A buscar entonces en los textos que ya habíamos leído si había algo que no habíamos visto, pues precisamente que estábamos experimentando una pandemia. Durante la pandemia, nosotros experimentamos lo que se llamó la sana distancia o el distanciamiento social. Hoy, cuando yo predico sobre algún texto que hable de la lepra, no tengo que hacer las explicaciones que hacía antes, que la gente no las entendía, de por qué era que los leprosos tenían que estar tan lejos y vivir en el monte y gritar cuando venía una persona. Sencillamente digo, estas personas, como estaban enfermas y la enfermedad era contagiosa, necesitaban guardar distancia social. Y ahora todo el mundo lo entiende. ¿Ha cambiado el texto? No. ¿Qué fue lo que cambió? Nosotros cambiamos. El texto no cambia. Lo que cambian son las preguntas que nosotros le hacemos al texto. No solamente eso, sino que nuestras interpretaciones están limitadas por cosas que van más allá de la experiencia. Por ejemplo, el idioma que usted habla. El idioma a usted le da una serie de posibilidades. Y el idioma tiene unos parámetros y unas construcciones lingüísticas. Si usted lee la Biblia y la interpreta, y usted es una persona hispanohablante, su primer idioma es el español, usted está limitado por el idioma que usted habla sobre cómo usted va a interpretar el texto bíblico. Doctor Pablos, no se ve su presentación. Sí, No, por en este favor. momento no la estoy pasando. Ok, gracias. Voy a volver a ella en un minuto. Pero quiero hacer este punto porque el hecho es que el mismo idioma ya a nosotros nos cambia. Por ejemplo, en hebreo y en griego hay palabras que no existen en español. Y algunas son muy importantes. En el Antiguo Testamento está el concepto de Hesed. No existe una palabra en español adecuada para traducir Hesed. Hesed quiere decir amor, pero es el amor que usted tiene hacia alguien o algo o un pueblo porque usted ha hecho un pacto con ese pueblo. Nosotros no tenemos una frase o una palabra para referirnos a un amor de pacto o un amor basado en un pacto. Por lo tanto, la traducción general que se le da a Hesed al español es misericordia. En inglés, que es un idioma más maleable, hay Biblias que cuando dice Hesed, escriben covenant love, con una rayita en el medio, que quiere decir amor de pacto. En español eso no haría ningún tipo de sentido. Otra cosa que matiza nuestras lecturas es el género.
Hoy yo hablaba con una dama y le decía que cuando ella leía el texto de la mujer que tenía el flujo de sangre, ella lo leía de una manera completamente distinta a mí. Porque yo nunca, como varón, nunca he tenido una menstruación y nunca la voy a tener. Pero ella, como mujer, cuando lee el texto y ve de una mujer que lleva años con una hemorragia, lo encuentra desesperante. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de que el texto tiene varias posibilidades de interpretarse, no es porque estamos cambiando el texto, es porque están variando las preguntas y el contexto que nosotros utilizamos. No es lo mismo usted leer el texto de Eclesiastés que dice, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, cuando usted tiene 15 años, a cuando usted tiene 75. Porque cuando usted lo lee, después que usted pasa las 60,000 millas, pues ¿qué pasa? Usted se enfoca en que busca de Dios antes de que pierdas la vista, de que no puedas escuchar, de que pierdas los dientes, de que te tiemblen las piernas, como dice el texto de manera poética. El texto no cambia, cambiamos nosotros, cambia nuestro mundo, cambian nuestras situaciones. Cuando hablamos de una relectura bíblica, pues lo que estamos hablando es precisamente de leer el texto a la luz de esas nuevas preguntas que surgen de las nuevas experiencias de vida que tenemos. Usted y yo hemos leído la Biblia, particularmente si estamos en el ministerio, usted y yo hemos leído la Biblia varias veces. Por lo tanto, cada vez que leemos un texto bíblico, es una relectura, lo estamos leyendo de nuevo. No es una lectura de algo nuevo, lo estamos leyendo una vez más. Y cuando lo leemos, pues, ¿qué traemos? Nuestras nuevas preguntas a la luz de nuestras nuevas experiencias. Y ahí se va produciendo, en respuesta a esas nuevas preguntas, una nueva perspectiva sobre el texto. Eso es lo que queremos decir con una relectura. Una relectura es una nueva perspectiva del texto basada ¿en qué? En las nuevas experiencias que generan nuevas preguntas. Pero tiene que quedar claro que el hecho de que usted proponga una relectura no quiere decir que hay que aceptarla. No. Una relectura tiene que ser validada. ¿Cómo nosotros vamos a saber si una interpretación está correcta o no? Ahí es que vienen los métodos exegéticos. Ahí es que usted estudia el texto. Ahí es que usted estudia la forma del texto. Ahí es que usted hace un análisis de las palabras. Ahí es que usted hace un análisis de la historia, de las costumbres, para ver si esa interpretación que alguien está presentando es correcta, es válida o no. Y tiene que quedar claro que hay un número limitado de interpretaciones válidas posibles. Esto es importante porque cuando uno habla de la reserva de sentido de los textos y de la polisemia, mucha gente entiende que uno está diciendo que yo puedo hacer que el texto diga lo que yo quiera. Pues fíjese que no. Eso es incorrecto. Porque es precisamente el sentido original del texto lo que me da a mí un abanico limitado de posibilidades para interpretarlo. José Severino Croato, que fue el gran maestro de la hermenéutica en América Latina, que nos habló de la polisemia, precisamente nos dice que hay unos límites a las posibles interpretaciones del texto. Y cito de su libro Hermenéutica Bíblica. Polisemia del texto no significa cualquier cosa. Un texto dice lo que permite decir. ¿Lo vieron? Su polisemia surge de su clausura previa. O sea, el texto ya está cerrado y usted puede interpretar lo que el texto dice, pero no puede hablar desde el silencio. No puede incluir nuevos elementos al texto. El texto ya está cerrado.
De aquí que sea indispensable situar en su propio contexto por medio de los métodos históricos críticos y explorar su capacidad de producir sentido de acuerdo a las leyes de la semiótica, para así aflorar su abre adelante desde la vida. Por lo tanto, ¿por qué es que yo les estoy recalcando esto y he tomado unos 20 minutos para hablarle de esto? Porque uno de los grandes problemas que nosotros tenemos cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, y acabo de pausar la presentación, es si es válido o no hacer lecturas cristológicas del Antiguo Testamento. Yo tuve un profesor que decía que era completamente incorrecto usted hacer lecturas cristológicas del Antiguo Testamento. Y él recalcaba eso, que había que interpretarlo de acuerdo a la tradición hebrea, de acuerdo a la tradición judía. Y que encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento era un error. Era una forma de hacerle violencia al texto. Con mucho amor y mucho respeto, porque yo aprendí mucho de él, yo creo que él está completamente equivocado. Ahora bien, mire lo que le voy a decir. Cuando yo voy al Antiguo Testamento como cristiano, yo sé que el sentido primario del texto era hebreo. Es hebreo. Pero yo como cristiano, cuando voy al texto, encuentro que puedo hacer una relectura cristiana del texto. Y déjenme darle un ejemplo bíblico, porque esto de las relecturas ya está en el Nuevo Testamento. El libro de Génesis comienza diciendo que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando usted va a Marcos capítulo 1, usted encuentra la misma palabra griega, principio, arjé, porque recuerde que la iglesia primitiva utilizaba el Antiguo Testamento en griego, la Septuaginta. Cuando Marcos dice principio del Evangelio de Jesucristo, eso no es inocente. Él está diciendo que hay un nuevo arjé, hay un nuevo principio, hay una nueva creación. Y Cristo, Jesús, marca una nueva creación. Y no solamente lo dice Marcos 1. Juan 1:1, ¿qué dice? Que en el principio, literalmente en el principio, las mismas palabras en arjé, las mismas palabras griegas en arjé, en el principio, las mismas palabras de Génesis 1:1, en el principio era el verbo o la palabra o el logos, el discurso. Y esa palabra, ese logos, era con Dios y estaba con Dios. O sea, que ya al decir eso, Juan está reinterpretando Génesis a la luz de la experiencia de Cristo. El apóstol Pablo en 2 de Corintios 5, ¿qué dice? Que si alguno está en Cristo es una nueva creación. Y cuando vamos al libro de Apocalipsis, ¿qué encontramos? Cielos nuevos y tierra nueva. Una nueva creación. Y encontramos elementos, imágenes de Génesis, como el árbol, como la serpiente. O sea, que la misma iglesia ya estaba haciendo una relectura cristiana del Antiguo Testamento. Ahora bien, ¿por qué es importante uno hacer la distinción entre lo que el texto dice y la relectura cristiana? Hace poco yo estaba editando un libro y una persona empezó a hablar de Génesis como si Génesis hubiese sido un libro completamente cristiano desde el principio, hablando de Cristo expresamente, que nunca tuvo nada que ver con la historia de Israel. Eso está equivocado. Usted tiene que entender el nivel del texto, para entonces hacer una relectura cristiana del texto. Eso es bien importante.
¿Es válido hacer relecturas cristianas? Pues claro que es válido. La iglesia lo hizo. Si usted busca un comentario judío del Antiguo Testamento o compra una Biblia de estudio, un Tanakh, un Antiguo Testamento, una Biblia hebrea de estudio, pues va a encontrar que en las notas de Isaías 53 se dice que el siervo sufriente es Israel. La iglesia entendió que el siervo sufriente era Jesucristo. Lo que la iglesia está haciendo entonces es una relectura de Isaías 53. ¿La relectura es válida? Yo entiendo que está perfectamente válida. Pero es una relectura. Tiene que quedar claro que cuando Isaías escribe esas palabras, no estaba pensando, yo estoy escribiendo esto de un señor que va a nacer en unos 600 años, que va a vivir en una ciudad de Nazaret, que se va a llamar Yeshua, que se va a llamar Jesús. Por lo tanto, lo que le estoy diciendo es similar a algo que mucha gente maneja, que es que las profecías tienen doble cumplimiento. Que hay unas profecías que claramente se cumplieron, pero tienen todavía un elemento profético hacia adelante. Quiero cerrar aquí esta parte para entonces pasar precisamente a los consejos prácticos para la predicación desde el Antiguo Testamento. Primero vamos a hablar del contenido. Hay una serie de herramientas para la interpretación del contenido bíblico. Y lo primero es que tenemos que hacer una lectura teológica del texto sagrado. O sea, ¿qué es lo que el texto sagrado nos dice sobre Dios? Esto es bien importante porque ese texto sagrado no es un tratado de teología, no es una declaración de fe. Génesis no contiene 120 artículos sobre la fe hebrea. Génesis contiene mayormente historias. Encontramos una teología narrativa. Y esa teología lo que hace principalmente es hablarnos de Dios, presentarnos a Dios, describir a Dios y enseñarnos el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Por lo tanto, estas no son historias seculares. Estas no son historias como los cuentos infantiles que usted le lee a sus chicos o a sus nietos antes de dormir. Estamos hablando de que el texto me está diciendo Dios es de esta manera. ¿Por qué? Porque el carácter de Dios viene a ser la base de todas las virtudes. Déjeme decirlo más claro. En Génesis nosotros encontramos un Dios bueno. Pues la bondad es un valor. Encontramos a un Dios que juzga con justicia. Pues la justicia es un valor. Encontramos a un Dios que ama y perdona. Entonces la misericordia es un valor. Los atributos de Dios vienen a ser la base para los valores. Del mismo modo, las cosas que van en contra de los valores de Dios vienen a ser disvalores, antivalores, vienen a ser vicios. Dios es justo. Por lo tanto, la justicia es un valor. Y eso quiere decir que la injusticia es un pecado, es un vicio, es un antivalor. Es un valor negativo. En ese sentido, cuando nosotros leemos el texto sagrado, tenemos que ir anotando
quién es Dios, cómo es Dios, qué son las cosas a las cuales Dios le presta atención y por qué. Porque a través de esa teología narrativa, nosotros entonces vamos a poder descubrir el carácter de Dios y relacionarnos con Dios y establecer una amistad con Dios. Volvemos al punto de la relectura cristológica de la Biblia hebrea. Es completamente válido hacer relecturas cristológicas de la Biblia hebrea. Lo único que le voy a pedir es que no elimine, no menosprecie ese primer nivel del texto cuando nos está hablando directamente de la relación de Dios e Israel. En segundo lugar, nosotros tenemos herramientas para examinar la forma, el contenido, la estructura del texto. Una de las herramientas que tenemos es lo que se llama la crítica de la fuente. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos tradiciones en el Antiguo Testamento. Hay textos que claramente vienen del culto, de los sacerdotes. Y usted va a la Biblia y encuentra capítulos y capítulos y capítulos diciéndole cómo hacer un sacrificio. ¿Cómo es que se hace un sacrificio? ¿Cómo es que usted va a hacer un sacrificio que corresponda a qué cosa? Cuando una persona que está pasando por un problema va al templo, ¿qué tipo de sacrificio tiene que hacer? O sea, que hay unos textos que claramente son de un trasfondo sacerdotal. Tenemos los textos proféticos. Y no solamente en los profetas, sino que tenemos profecías en los libros históricos. Pues entonces hay unas fuentes que son proféticas, unas tradiciones proféticas. Es innegable que tenemos tradiciones poéticas. Pues tenemos los Salmos, que es el libro más grande del Antiguo Testamento, de la Biblia hebrea. Así que es importante poder discernir las fuentes y las tradiciones que hay en el Antiguo Testamento. El análisis de las palabras es importante, aún para aquellos de nosotros que no dominamos el hebreo como, ¿verdad?, con la pericia de las personas expertas. Gracias a Dios tenemos diccionarios bíblicos, tenemos vocabularios teológicos que nos permiten hacer análisis de las palabras. Y ese análisis semántico, ese análisis de qué dice esta palabra y por qué esta palabra está aquí, es algo importante. Por ejemplo, la metáfora del pastor y la oveja es central en el Antiguo Testamento. Y es una imagen de liderazgo. Es una imagen de lo que nosotros llamaríamos desde un punto de vista cristiano, discipulado. Entonces, hay que estudiar estas palabras, estas imágenes, las formas bíblicas. Hay que estudiar las formas bíblicas. Hay distintos tipos de profecía. No es lo mismo una profecía de juicio que una profecía de salvación. No es lo mismo un salmo de lamentación que un salmo de acción de gracia. No es lo mismo un salmo de sabiduría que uno de estos salmos donde hay como si fuera una letanía, un responso del pueblo. Pues tenemos que ver qué tipo de forma tiene este salmo. También la poesía hebrea, tenemos que tratar de estudiar la poesía hebrea. Yo he visto mucha gente presentando interpretaciones equivocadas porque toman la poesía bíblica literalmente. Y tenemos que estudiar un poco de teoría literaria, sobre todo cuando vamos a hacer interpretaciones avanzadas del Antiguo Testamento. En términos de la función, el para qué, el propósito del texto, hay que conocer el contexto histórico. Usted no tiene que ser un experto en historia hebrea, pero necesita saber cuáles fueron los periodos más importantes para que usted no mezcle una cosa con la otra. Yo he visto mucha gente predicar
de textos del exilio y post-exilio sin jamás explicar el exilio. En ese sentido, si usted no conoce el contexto histórico, usted puede cometer grandes errores. Es importante conocer las costumbres y es importante conocer la geografía del texto. No todo el mundo tiene la dicha de tomar un avión y poder pasar días en Israel caminando por allá, pero hoy día nosotros tenemos una cantidad enorme de recursos audiovisuales, de videos, de fotografías, y hay montones de libros sobre las costumbres de los tiempos del Antiguo Testamento. El análisis sociológico es bien importante. Nosotros estamos acostumbrados, con la tradición misionera que recibimos del mundo evangélico estadounidense, a hacer lecturas privadas de la Biblia. Que el texto me dice a mí. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia tiene una perspectiva comunitaria. Pues no es lo mismo cuando usted está leyendo un texto que fue escrito en un tiempo de persecución y prueba, a cuando usted está leyendo un texto escrito en un momento de paz. Cuando nosotros vemos las narrativas sobre cómo David se convierte en rey, eso se escribe en un momento de triunfo. Sin embargo, cuando usted lee esos capítulos finales de Segunda de Reyes, Segunda de Crónicas, y usted ve la debacle que hay en el país, cuando usted lee alguno de los profetas menores, el libro de Jeremías, usted ve un país que se está resquebrajando bajo la presión militar extranjera. Hay que hacer un análisis sociológico de eso. Le dejo entonces con 7 preguntas que yo le recomiendo que usted haga cuando vaya a predicar del Antiguo Testamento. En primer lugar, claro está, usted tiene que hacer el estudio bíblico, tiene que ya estudiar todo eso que hablamos antes, tiene que por lo menos leer quizá algún comentario de la Biblia, pero mire estas 7 preguntas. Número 1, el texto bíblico habla de un contexto social. Ese contexto social, ¿cómo se parece al nuestro? ¿Qué elementos de conflicto hay en el texto? ¿Y qué elementos de salvación hay en el texto? Y una vez nosotros vemos esos elementos negativos de conflicto, esos elementos positivos de salvación, nos preguntamos si en nuestro mundo hay elementos parecidos a esto. No es lo mismo usted leer el libro de Jeremías en un momento de prosperidad en su país a leerlo en un momento donde hay una dictadura o donde hay una revolución. Por lo tanto, esto que me dice el texto, ¿cómo compara con mi mundo en términos positivos y negativos? La tercera pregunta es si este texto que yo estoy leyendo del Antiguo Testamento tiene algún punto de contacto con el Nuevo Testamento. Para decirlo más claro, ¿el Nuevo Testamento cita este texto del Antiguo Testamento que yo estoy leyendo? Y si lo cita, ¿cómo lo hace? ¿Y dónde lo hace? Añadan esto que no está en la presentación. Hay que preguntarse si la cita es directa o la cita es indirecta. A veces nosotros encontramos en el Nuevo Testamento citas indirectas. ¿A qué me refiero? En una de las multiplicaciones del pan, la gente va caminando por las riberas del mar de Galilea
Y Jesús va en una barca y le dice a los discípulos, paren aquí. Y el texto bíblico recalca que era un lugar donde había pasto verde para que la gente se sentara allí. Eso es un eco del Salmo 23. En lugar de verdes pasto, junto a aguas, porque el lago está ahí. Y quizá usted nunca lo había visto. Yo nunca lo había visto. Hasta hace 2 años que volví a leer el texto, volví a estudiar el texto y descubrí ese eco. A veces hay una relación más directa, pero todavía no es una cita directa, pero una relación más directa. Por ejemplo, el Salmo 23 tiene una relación directa con Juan 10, donde Jesús se presenta como el buen pastor, el que su vida da por las ovejas, el que es la puerta de las ovejas. Es una cita, hay una relación directa entre el Señor, el Antiguo Testamento como pastor, y Jesús como el buen pastor. Y si la cita es directa, ¿dónde está y cómo es que se cita? Y usted verá también que muchas veces hay pequeños cambios. Cuando se cita un texto del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, ¿por qué? Porque nuestro Nuevo Testamento está traducido del hebreo, pero la iglesia utilizaba como base el Antiguo Testamento griego, la Septuaginta. Una pregunta que yo le voy a sugerir que haga es, si usted puede, si tiene los recursos, ¿cómo es que el judaísmo interpreta este pasaje? ¿Y cómo difiere una interpretación judía de este texto de una relectura cristiana del texto? Y entonces planteamos la pregunta, ¿podemos hacer una lectura cristológica responsable del texto? No forzada, responsable del texto. Usted verá que en la mayor parte de los textos sí se puede hacer. Pero sin negar ese primer nivel de mensaje que tiene la Biblia hebrea. La próxima pregunta es, si yo voy a tomar en serio este texto, ¿con cuál personaje, movimiento, institución de los que habla el texto yo me debo identificar? Esto es importante porque muchas veces nosotros nos identificamos siempre con la parte triunfante o la parte más poderosa. Eso es bien normal. Eso es bien común. Pues, ¿por qué no nos identificamos con la parte más débil? Con la persona perseguida, con el esclavo, con el siervo, con la mujer, con el extranjero, con la viuda. Porque entonces, cuando dejamos de leer el texto desde una posición de poder, vamos a ver unos niveles de interpretación del texto completamente distintos. Para decirlo más clarito, usted no puede predicar como si usted fuera Dios o si usted fuera Jesús. Nosotros somos seres humanos que no somos quienes hacemos la obra de Dios directamente. Somos instrumentos de Dios, pero nosotros sobre todo somos receptores de la gracia de Dios. Una gracia que no merecemos. Las últimas 2 preguntas ya nos van preparando para la predicación. ¿Qué pauta sugiere este texto para la práctica de la fe y la acción pastoral? Si yo tomo en serio este texto, ¿qué cosas yo debo hacer? ¿Y qué cosas la iglesia debe hacer? ¿Qué cosas yo no debo hacer? ¿Y qué cosas la iglesia debe indicar que no se deben hacer? Y voy a volver a eso en un minutito. Y finalmente me puedo preguntar, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es la buena noticia
Porque recuerde, el Evangelio es buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia que tiene este pasaje para mí y para mi congregación hoy? Quiero recordarles, antes de pasar al último ejemplo, que es posible, es enteramente posible encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento e interpretar responsablemente la Biblia hebrea a la luz del Evangelio de Jesucristo, porque eso fue lo que hizo la iglesia primitiva. En el primer siglo, la iglesia evangelizó el mundo utilizando únicamente la Biblia hebrea, en griego, la Septuaginta. Utilizando de tal manera el libro de Isaías, que mucha gente lo denominó el Evangelio del Antiguo Testamento. Ahora bien, permítanme volver a la pregunta que le hice sobre pautas para la práctica de la fe y la acción pastoral. Hay textos bíblicos que a nosotros nos parecen inútiles. Hay textos bíblicos que a nosotros nos parece como que ya no tienen validez. Por ejemplo, las leyes dietéticas. La mayor parte de ustedes no observan las leyes dietéticas del Antiguo Testamento. Yo no las observo, ¿verdad? Y muchas veces nosotros decimos, eso no tiene ningún tipo de validez. Pero vamos a pensarlo bien. Se prohíbe comer carne de cerdo. En mi país, que se consume mucha carne de cerdo en Puerto Rico, pues cuando yo era niño, que eso fue ya en el siglo pasado, una de las cosas que nos decían es ten cuidado con la carne de cerdo porque hay una enfermedad que se llama triquinosis. Una enfermedad terrible que afecta aún toda la parte motora, nerviosa, cerebral de la persona que se contagia con triquinosis. ¿Y por qué surge la triquinosis? Cuando usted come carne de cerdo que no está bien cocida. Porque la carne de cerdo no se puede comer como la de res, así hasta sangrienta. Hay que cocinarla bien, porque si no es peligroso. Pues, ¿qué veía la comunidad? Que había gente que comía carne de cerdo, una cantidad de personas que se enfermaban. Pasa lo mismo con los mariscos. Ellos veían que una de cada tantas personas, consistentemente, no era que pasaba una vez al año, consistentemente, si un grupo comía marisco, alguien se iba a enfermar y la persona podía morir. En aquel momento ellos no sabían por qué. Lo que sabían es que la persona moría. Que había un porcentaje de la población que moría por lo que nosotros hoy llamamos alergia a los mariscos, reacciones alérgicas a los mariscos. Pues, ¿qué hace la comunidad de fe? Pues los prohíbe. ¿Para qué? Para preservar la vida. Para eso. Yo no tengo que decirle a la gente, deje de comer carne de cerdo o no coma langosta para honrar el texto. Yo me puedo hacer la siguiente pregunta. ¿Qué cosas nosotros consumimos hoy que consistentemente matan a un porcentaje de nuestra población? Y vamos a encontrar montones. Entonces, ahí viene la pregunta. ¿Debemos nosotros entonces limitar o abogar por la limitación del consumo de esas cosas que consistentemente matan y destruyen? Y entonces llegamos
al punto teológico. ¿Por qué? ¿Por qué? Dios dio las leyes dietéticas para salvar la vida, para preservar la vida. Las dio por amor, no por ser un aguafiesta. Pues yo puedo leer esas leyes dietéticas hoy y verlas como una expresión del amor y el cuidado de Dios, sin necesariamente decir que si usted se come una paella marinera, se va a ir al infierno. Porque entonces no nos estamos quedando en la prohibición, sino que vamos a la razón teológica que nos permita saber quién es Dios. Un puntito más y con esto termino. Recuerde algo. El judaísmo del tiempo de Jesús, el judaísmo rabínico, no es la misma fe hebrea de Moisés. Moisés nunca tuvo un rabino. Moisés nunca tuvo tradiciones de los padres. Moisés nunca fue a una sinagoga. Moisés nunca fue a un culto en donde se leyera sistemáticamente la Torá. El judaísmo del tiempo de Jesús ya es un desarrollo que lo que hace es una relectura de los textos hebreos antiguos. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado porque la gente dice, no, el judaísmo tiene la lectura original. No, 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 no. La lectura del judaísmo ya es una reinterpretación y una relectura de las tradiciones más antiguas de la Biblia hebrea. Hasta aquí está el contenido de lo que deseaba traerles. Así que dejo el micrófono en manos de la persona que va a ser moderador o moderadora para escuchar las reacciones, preguntas, comentarios o quejas que tengan sobre esta presentación. Muchas gracias, doctor Jiménez. Como siempre, un placer escucharle de estas conferencias que uno nunca quiere que acabe. Faltan dedos para escribir, para tomar notas. Y sí, créame que hubo muchísimas preguntas. Antes de entrar a ellas, permítame solo tomar unos minutos, por favor, para anunciarle a los hermanos que hoy han hecho esta importante, esta gran audiencia de nuestros diplomados en ciencias bíblicas, nuestras masterclass. La primera el 23 de septiembre con la importancia de las ciencias bíblicas. Tenemos como expositor al doctor Edesio Sánchez, un biblista mexicano que ha aportado muchísimo a la iglesia. El 23 de septiembre, ahí están las fechas. Y el segundo, que es el Diplomado Internacional de la Mujer, cómo ser una mujer de excelencia, un tema totalmente relevante, dadas las corrientes feministas que imperan en todo nuestro continente. Este es el 26 de septiembre por la profesora Liliana Suárez. Igual ahí están los horarios de estas exposiciones. Y les recordamos también brevemente nuestros diplomados, si los tienes por ahí. Ok, serían, perdón, esos dos. Vamos a entrar ahora sí directo con las preguntas. Si me permite, profesor Jiménez, les recordamos nada más rápidamente a nuestros hermanos, la logística es la misma, preguntas relacionadas al tema, preguntas que no hayan sido respondidas en algún momento y tratar de unificar en la medida de lo posible en un solo planteamiento varias preguntas para poder acaparar. La primera, profesor, nos habló de la importancia del método teológico en la interpretación bíblica. En el caso de los primeros maestros de la Iglesia Apostólica, ¿podríamos hablar de diferentes métodos o criterios teológicos o hermenéuticos para identificar y anunciar a Cristo desde el Antiguo Testamento? En caso de que la respuesta fuera sí, ¿cómo identificarlos? ¿Y cómo lograr salvaguardar las diferencias que pudo haber habido entre unos y otros? Pregunto esto porque hubo varias preguntas que tenían que ver sobre si el método teológico es el único válido para interpretar el Antiguo Testamento, si es válido tratar de encontrar a Cristo en todos los versículos del Antiguo Testamento. ¿Cómo trabajar esa parte desde su exposición? Bueno, yo creo que algo que es importantísimo
es recordar que el Nuevo Testamento recalca que el Dios del Antiguo Testamento es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es bien importante, primero porque en el tiempo de Jesús y en el tiempo de la iglesia primitiva hubo movimientos como el movimiento marcionita y los gnósticos que decían que no, que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios menor, un artesano, un demiurgo, y que era un Dios sangriento y que entonces nosotros teníamos otro Dios en Jesucristo que había superado al otro, al primero. En ese sentido, tenemos que ver la unidad del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento porque estamos predicando el mismo Dios. El Dios de Israel es el Dios de Jesucristo y el Dios de la iglesia. No hay otro. Eso quiere decir que nosotros no podemos caer en lecturas panfletarias donde, digamos, en el Antiguo Testamento Dios era sangriento, en el Nuevo Testamento Dios es amor. Pues no, en el Antiguo Testamento Dios es Gesed, Dios es amor. Y en el Antiguo Testamento nosotros vemos el amor de Dios a cada paso. Por lo tanto, cuando yo les hablo de hacer una lectura teológica del Antiguo Testamento, me quiero centrar no en que vamos a leerlo desde una tradición reformada o arminiana o católica o ortodoxa, sino vamos a centrarnos en el carácter de Dios, en quién es Dios, en cómo es Dios, en los valores que revelan los actos de Dios. Y tomar eso como base para nosotros establecer una relación con Dios. En el Antiguo Testamento expresamente no se habla del discipulado, pero sí se nos habla desde principio de que es posible tener una amistad con Dios. Y a Abraham se le llama amigo de Dios. Y esa es la base del discipulado, una relación con Dios. Nosotros ahora, como personas cristianas, pues entendemos que esa relación con Dios se da por medio de la obra de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo, para que sea una relación completa. Pero eso no implica que aquellas personas del Antiguo Testamento que no conocieron a Jesús y que no hablaron expresamente de Jesús y que no recibieron un bautismo en el Espíritu Santo, no eran cristianos, o sea, no eran creyentes y no tuvieron una experiencia válida con Dios. En ese sentido, yo creo que es importante centrarnos en ese elemento del carácter de Dios. Con respecto a encontrar a Jesús en cada versículo, yo no tengo ningún tipo de problema en hacer lecturas del Antiguo Testamento que sean cristianas. Mi denominación, el movimiento que dio paso a mi denominación, los discípulos de Cristo, una de las ideas centrales básicas, nosotros no tenemos declaración de fe, pero una de las ideas centrales básicas nuestras es que hay una primacía del Antiguo Testamento sobre el Nuevo. Y yo como creyente, yo leo el Antiguo Testamento a la luz de Cristo. Y yo no le pido perdón a nadie por eso, porque yo soy cristiano, yo no soy judío. Y yo soy una persona cristiana y como cristiano yo no me tengo que someter a la ley para poder alcanzar salvación. Yo creo que esto es bien importante porque nosotros hemos visto un movimiento hebraizante en la iglesia habla hispana. A cada rato alguien me escribe en respuesta a alguno de los videos que tengo en mi página o en YouTube y me dice que yo no me voy a salvar porque yo no estoy observando la ley.
cuando uno habla con ellos, uno se da cuenta que ellos no entienden lo que es la ley. Y no entienden que usted quiere convertirse al judaísmo y ser cristiano. Yo no tengo problema, conviértase al judaísmo y sea cristiano, cristiano mesiánico. Pero Hechos 15, el Concilio de Jerusalén deja claro que es posible ser cristiano sin hacerse judío. Y lo que yo le digo a esas personas es, si te haces judío, tienes que ser completamente, no es jugar a ser judío. Y tienes que obedecer toda la ley. Ahí me dejan de escribir. Pero esto es importante, que nosotros podamos comprender que nuestra fe tiene un elemento distinto y que, como enseña el Nuevo Testamento, en Romanos y en Gálatas, en Filipenses mismo, es posible ser cristiano, pasar de la no fe al cristianismo, pasar del paganismo al cristianismo, sin convertirse a la fe judía antes, sin circuncidarse y someterse a la ley de Moisés. Así que esa es mi humilde respuesta. Gracias, profesor. Tocó un punto central que daba pie a muchas de las preguntas referente a la ley. Ya fueron contestadas. Plantear el valor de la experiencia personal y comunitaria en la interpretación bíblica. Usted nos hablaba de eso al principio. Los pros y contras de ello, ¿no? Que nos lleva fácilmente a uno de los recursos quizás más usados en la predicación del Antiguo Testamento, la alegoría. ¿Hasta dónde es válida como un recurso interpretativo? Muchas de las preguntas que nos llegaron tiene que ver con ello, la alegoría, el extremo del literalismo, que si los originales, que si las posturas escatológicas, alegorizando, ocupando este método para hallar a Cristo, muchas veces a un Cristo con juicio. ¿Hasta dónde sí y hasta dónde no, doctor, en este método interpretativo? Mire, eso tiene que ver mucho con las tradiciones eclesiásticas de cada uno. Sin embargo, permítame tratar de hilvanar este hilo. Cuando yo llego a la fe, yo no era una persona de fe. Yo no vengo de una familia cristiana, ni religiosa, ni cosa que se parezca. Pues, ¿qué pasa? Yo llego a la fe con una serie de experiencias. Es imposible usted no tomar en cuenta sus experiencias cuando usted juzga o estudia algo. La objetividad es imposible. Entiéndame bien, la objetividad es imposible. Es imposible ser objetivo. Es más honesto usted decir, yo soy esta persona y esto es lo que yo creo, esta es mi experiencia, esta es mi base. Por ejemplo, yo soy un hombre caribeño que me crié parte de mi vida en el Caribe de habla inglesa y parte de mi vida en el Caribe de habla hispana. Mi primer idioma es el español, pero yo viví en el Caribe de habla inglesa. Soy varón, soy heterosexual, soy padre, nací en medio de, en el 1960, en el medio de toda una revolución cultural en los Estados Unidos y en el mundo occidental. Por más que yo trate, yo no puedo leer la Biblia como una mujer africana. Por más que yo trate, yo no puedo leer la Biblia como un hombre de Afganistán. Si yo le digo a alguien, no, mi lectura es neutral, lo que yo estoy diciendo es que mi lectura es la normativa. Pero yo no puedo leer la Biblia de otra manera, más que como yo soy. En ese sentido, es más honesto decir, este soy yo. Estas son mis perspectivas. Y poner las cartas sobre la mesa y entonces hacer usted presentar sus puntos. Por ejemplo, yo no vengo de una familia de fe. Por lo tanto, para mí la evangelización es bien importante.
Entonces, yo he tenido personas, cuando yo estaba enseñando en seminario, escandalizadas, porque ¿cómo es posible que tú, siendo profesor de seminario, vas y haces un llamado a conversión cuando predicas? Pues que yo no puedo dejar de hacerlo. Entonces, yo tuve una conversación con un profesor, donde el profesor dijo abiertamente que en la capilla del seminario, dijo que la evangelización era racista, era un discrimen, era discriminar contra personas de otra fe, y que usted jamás debía evangelizar, nada más abrir las puertas de la iglesia, y si alguien entraba, usted le hablaba de Cristo, pero usted nunca le abordaba a nadie para hablarle de la fe. Y los estudiantes me preguntaron, ¿usted qué va a contestar? Y yo me rasqué la cabeza porque era un profesor muy amado, muy querido, un hombre de muchos quilates, y finalmente le dije, mire, si usted no puede llamar a la gente a la fe, no le estoy diciendo que lo haga como yo, pero si usted, como un líder religioso, no puede llamar a la gente a tener fe, dedíquese a otra cosa. Porque el usted ser un líder religioso, una persona de fe, una persona que es líder de una comunidad de fe, implica necesariamente que usted va a estar llamando a la gente a la fe. Ahora bien, yo entiendo perfectamente que hay personas que el bisabuelo fue pastor y el abuelo fue pastor y el papá fue pastor, y son pastores que tienen otra visión, donde ellos ven la fe como algo más cultural. Yo no la veo como algo cultural. Yo la veo como algo que implica un cambio radical. Y para mí es imposible verla de otra manera. En ese sentido, cuando yo le digo que hay que tomar en cuenta las experiencias, es porque es imposible no hacerlo. O sea, una mujer no puede dejar de ser mujer cuando lee la Biblia. Y la cuestión de los idiomas es otra cosa. O sea, por ejemplo, hay construcciones completas que son diametralmente opuestas. Por ejemplo, en español, usted pasa por un lado, por el lado de un jarrón. El jarrón se cae y se hace añicos. Y note como yo dije, se cayó el jarrón. En inglés, aunque usted lo haya hecho sin ningún tipo de mala intención, lo que se dice es, tú rompiste el jarrón. Yo rompí el jarrón. No existe en inglés una construcción que diga que sea la traducción literal de el jarrón se cayó y yo no tuve nada que ver. Porque son dos visiones distintas de la vida. Son dos visiones distintas de la cultura. El idioma ya a usted le da unos parámetros. Y por ejemplo, aquellos de nosotros que somos bilingües tenemos un problema enorme. El inglés, por un lado, tiene muchas menos palabras que el español. Tiene una gramática mucho más sencilla que el español. Pero, por otro lado, en el inglés es más fácil inventar palabras e inventar verbos. Entonces, en inglés usted puede tomar una cosa como, no sé, como un programa como Google y convertirlo en un verbo. To Google something. Entonces, en español, pues en español hubo una de estas damas que aparece en la televisión con poca ropa, que se inventó el verbo googlear. Y todo el mundo se rió de ella. Ahora todo el mundo lo usa como un neologismo, pero en español no es fácil usted inventar verbos. Y no están aceptados como en inglés. Por lo tanto, escribir un comentario bíblico, traducir un libro del inglés al español, predicar un sermón en español y a la misma congregación otro en inglés, implica unos cambios radicales nada más por el idioma. A eso es que yo me refiero. A eso es que yo me refiero. No importa lo que usted trate. ¿Quién es usted? ¿Dónde está usted? El idioma que usted habla, su género, su experiencia, ya de por sí va a matizar
su forma de entender la fe, de entender el mundo y de entender el texto bíblico. Gracias, doctor. El valor de la experiencia, ¿no? Tan presente además en la predicación de Jesús. Nada más quiero aprovechar para mencionar, ha posteado usted nuevamente la página donde puede buscar la gente los recursos. Lo menciono porque igual han estado preguntando mucho eso. Por cuestiones de tiempo, una tercera pregunta muy concreta. ¿Por qué algunos teólogos niegan, que Cristo y la iglesia está representada en Cantares? Bueno, porque primeramente en el primer nivel de Cantares, Cantares es un poema amoroso, bastante erótico. O sea, cuando usted lee el libro del Cantar de los Cantares, hay unas referencias sexuales muy fuertes. Y dentro de los expertos del Antiguo Testamento, hay un debate muy grande de para qué se usaba el libro. Hay personas que entienden que el libro se utilizaba hasta como un manual para matrimonio, o sea, para enseñarlo a la gente lo que era el sexo. Y lo que nosotros tenemos es que lo que nosotros tenemos cuando vemos a Cristo como el novio y como el amado y a la iglesia como la amada, es una relectura. Estamos haciendo una relectura del texto. Porque cuando usted considera todas las imágenes sexuales que tiene el texto, y Brian, no las voy a describir porque estamos en un momento donde eso se puede malinterpretar, pero usted lo puede leer y es bastante claro. Pues, ¿qué pasa? La gran pregunta es si es válida hacer una relectura cristiana del libro del Cantar de los Cantares. Y yo entiendo que es válido hacer una relectura cristiana. ¿Por qué? Porque usted tiene la imagen en el Nuevo Testamento de Jesús como el novio. Usted tiene imágenes de boda. Por ejemplo, usted va a Juan, capítulo 3. Empezando el capítulo 2. El primer milagro que ocurre en Juan ocurre en una boda. Y el primer versículo del capítulo 2 de Juan dice, al tercer día. O sea que estamos hablando de una imagen de la resurrección. Al tercer día. Eso no está ahí por casualidad. Entonces, después que se habla de el vino, que es símbolo del gozo, de la fiesta, de la alegría, que ha llegado un momento esperado, en el capítulo 3, Juan, el Bautista, cuando le preguntan, y bueno, ahora llegó este señor, entonces ¿tú quién eres? ¿Tú eres el Mesías o no eres el Mesías? Que él dice, miren, esto es como si fuera un matrimonio, él es el novio y yo soy el amigo del novio. Ya lleva dos imágenes de boda. En tercer lugar, usted encuentra en el capítulo 4 de Juan que Jesús se encuentra con una mujer al lado de un pozo. Cada vez que usted se encuentra en el Antiguo Testamento una mujer al lado de un pozo, eso termina en boda, en un matrimonio, ya sea porque enviaron a un criado, como el caso de cuando Abraham manda a su criado a buscar novia para su hijo, o como en el caso de Jacob, que la persona encuentra a la que va a ser su esposa al lado de un pozo. Jesús entonces, cuando vemos eso, si usted conoce la Biblia hebrea, pues ya se le prenden las antenitas de vinil y usted ha detectado la presencia de una imagen que tiene que ver con el matrimonio. Efesios nos habla de Jesucristo como el novio. En el libro de Apocalipsis tenemos las bodas de Cordero. Y a la iglesia y a la ciudad santa ataviada como una novia. Pues, ¿qué pasa? Eso a mí me permite esa imagen de Jesús como el novio
y la iglesia como la novia, pues a mí me valida completamente el yo poder hacer una relectura cristiana del libro de Apocalipsis, del libro del Cantar de los Cantares. Es completamente válida porque es una de las imágenes que encontramos una y otra vez en el Nuevo Testamento. Sin embargo, le recalco algo. Cuando usted está predicando, cuando usted está leyendo el libro de Cantares en la iglesia, usted tiene que tener mucho cuidado porque algunas imágenes, algunas de las frases poéticas, de los bolos poéticos de Cantares, son bien directos en sus referencias sexuales. Y tenemos que tener cuidado cuando leemos ese tipo de texto desde el púlpito. Y si usted no lo ha visto, pues un buen comentario le puede abrir los ojos para que usted vea que hay material bastante directo. Y tenemos que tener cuidado cuando hacemos este tipo de lectura en el púlpito. Quiero añadir, no sé si alguien hizo esta pregunta, pero hay algo, hermano, que permítame decir, hermano Abraham. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos algunos textos de terror. Encontramos algunos textos de violencia. Por ejemplo, usted encuentra en Jueces 19 un texto horrible, donde una mujer termina siendo violada en masa, asesinada y descuartizada. Recuerde algo, hay muchos textos bíblicos que están ahí como ejemplos negativos, no como ejemplos positivos. Nosotros estamos acostumbrados a predicar a favor de la corriente del texto. El texto dice, amarás al Señor tu Dios, y usted se para en el púlpito y dice, amarás al Señor tu Dios. El texto dice, Dios es amor, usted se para en el púlpito y dice, Dios es amor. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, y usted se para en el púlpito y dice, el Señor es mi pastor. Y estamos predicando a favor del texto. Pero entonces, cuando encontramos un texto como el de Abraham, diciéndole a esta dama, a esta esclava Agar, bueno, ya yo tengo un hijo de verdad, así que tú vete, porque mi esposa ya no necesita este otro hijo porque tiene uno de ellas, así que vete y muérete en el desierto. Pues uno tiene que tener cuidado. Eso es un ejemplo negativo. ¿Y por qué sabemos que es un ejemplo negativo? Porque Abraham la despide y Dios la salva. Dios no permite que ella muera en el desierto. Y Dios le dice que ella vuelva. El caso de Saúl. El caso de Saúl. Mira, uno de los mejores sermones que yo tengo en YouTube se llama Los 4 tiempos de Saúl. Y usted ve cómo Saúl empieza con un momento de gloria, hasta profetizando, y tiene un deterioro, hasta que termina completamente fuera de la fe. El ejemplo de Saúl no es para nosotros seguirlo, es una advertencia de lo que no debemos hacer, de lo que pasa cuando nosotros nos deslizamos y nos deterioramos espiritualmente al punto de contradecir todo lo que una vez fuimos e hicimos. En ese sentido, a veces tenemos que entender, esto está aquí, esto no se hace. Y, por ejemplo, hay temas que nosotros nunca tratamos en la iglesia y en los púlpitos. Por ejemplo, nosotros encontramos en la historia de David cómo después de esta situación con Betsabé,
uno de sus hijos viola a una de sus medias hermanas, que también era hija de David. Y David nunca lo castiga. No hace nada. Nada. Y eso dio pie a qué? A que Absalón, que era hermano de papá y mamá de Tamar, asesina a su hermano. A ese sí lo castigan. Ese texto está ahí para usted decir, esto no se hace. Esto está mal. Y yo recuerdo hace muchos años, yo estuve predicando en mi tierra, en una iglesia, prediqué ese texto. El plan era que después del culto yo iba a ir a comer algo con el pastor y su esposa. Después de esperar hora y media, el pastor no salía de su oficina pastoral, yo me fui. Yo tenía que predicar esa noche. Cuando regreso, el pastor me dijo que él estuvo en la oficina hasta las 6 de la tarde. Porque vinieron 3 damas de la iglesia, 3, a contar de que ellas habían sido víctimas de abuso sexual por un familiar. Y cuando el pastor le dice, pero porque ustedes nunca se quejaron, ¿sabe lo que ella le contestó? Lo que las 3 le contestaron es que nunca habíamos escuchado a nadie desde el púlpito diciendo, lo que te hicieron a ti fue un pecado contra Dios y contra ti. Esos ejemplos negativos, a veces tenemos que tragar gordo y hacer sermones diciendo, ve esta historia que está aquí en la Biblia. Esto está aquí como un ejemplo de lo que no se hace. No como un ejemplo a seguir. Pues muchas gracias, doctor, de nueva cuenta. Sí, debo decir que había preguntas al respecto, sobre todo cuando se hablaba del tema de la ley, ya por eso no quise entrar tan a detalle, porque ya se había tratado el tema, pero sí, muchísimas preguntas al respecto. Muchas gracias, profesor Jiménez, siempre un gusto, una bendición escucharle. Oramos por sus ministerios, le abrazamos desde la confraternidad de las diferentes sociedades bíblicas en Latinoamérica. Y voy a dejar ya nada más el espacio a mi compañero Josué para los anuncios finales. Que el Señor les bendiga. Gracias, Abraham, y gracias, profesor Pablo, por esta exposición tan linda. Yo voy a finalizar con 2 puntos que, que queremos hacer, y una es mencionar a los ganadores de un material bíblico, pero no sin antes, si me acompañan a hacer una breve oración y bendecir la vida de todos los que estuvieron acá presentes y la vida del hermano Pablo Jiménez, quien nos estuvo acompañando en esta tarde-noche ya para algunos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana y sabemos de que este día viernes 1 de septiembre, Señor, en el cual empezamos un mes celebrando el acceso a tu palabra. Celebramos, Señor, de que podemos, así como hoy, que nos expusieron sobre tu palabra, sobre ese estudio del Antiguo Testamento, Señor, que lo podamos seguir haciendo por mucho tiempo. Bendecimos a cada uno de los que estuvieron presentes, también a la vida del profesor Pablo Jiménez, Señor, la de su familia, su ministerio, Padre bendito. Susténtanlo y bendice cada una de las cosas que él hace hoy en día. Padre, gracias te damos. Bendice a los que también estuvieron conectados por las diferentes redes sociales. Agradecemos. Amén y amén. Bueno, como saben, al inicio de, del webinar estuvimos mencionando algunos, em, eh, algunas unas formas para poder ganar, y voy a mencionar de Perú a Eloy Francia, de Chile a Carla Bustos, de Ecuador Alberto Ospina, de Guatemala a Silvia Ramírez, de Colombia a Gloria Mina, de Bolivia a Mónica Blanco, de México tenemos a Fabián Jiménez, de Panamá a Giancastro Verde, República Dominicana David Acosta, de Costa Rica Josué Navas, de Honduras
a Marta Vigil y de Uruguay a Carlos Flores. Por favor, comuníquense a su sociedad bíblica local para poder recibir este recurso bíblico que han sido acreedores. No sin antes, entonces nos despedimos recordándoles que el próximo viernes seguimos celebrando el mes de la Biblia y vamos a tener a el expositor que va a ser Paulo Teixeira desde Brasil. Él nos va a estar acompañando con el tema Biblia y paz. Creo que va a ser muy interesante, así como lo tuvimos hoy. Y así todo el mes de septiembre vamos a tener a grandes invitados, pero no se pierdan el próximo viernes 8 de septiembre este webinar que tenemos para ustedes. Así que nos despedimos. Pueden abrir sus micrófonos, pueden encender sus cámaras para que podamos despedirnos todos. Que Dios les bendiga y que tengan una feliz noche. Voy a hacer que no eres el papá. Muchas gracias. Bendiciones. Les bendiga. Bendiciones de Panamá. Buenas noches. Abrazos a todos. Reciban bendiciones del Señor. Excelente, buenas noches. Bendiciones desde Guatemala. Saludos desde Lima, Perú.